TR, que hoy nos traigas como una especie de popurrí de lo que estuvo pasando en el mundo, como para volver en órbita un poco y saber básicamente qué es lo que va a pasar de acá y cómo nos va a afectar en el contexto de un debate electoral, además, también. Eso mismo. Bueno, este año viene bastante movidito, como los últimos, digamos. Yo pensé una dinámica. Me encanta. Así que les cuento como cuál es la dinámica que yo pensé y los vamos charlando. Dale. Yo traje un listado de acontecimientos del 2023. No es exhaustivo porque no existe hacer exhaustivo de internacionales. Bien. Nunca se termina. Bueno, como bien charlábamos hace instantes, es bastante difícil que haya buenas noticias. Entonces, tengo algunas buenas noticias y pensé que vamos a hacer una buena noticia, dos malas noticias. Me una gusta. buena noticia, dos malas. Bien, es Me lunes. gusta la dinámica para el lunes. Y bueno, voy a tirar unos titulares y si ustedes alguna les interpela, lo quieren charlar un poquito más, me avisan y profundizamos. Sí, proceda. Bueno, asumió Lula da Silva, empezamos con una bien arriba. No pasan solo cosas Fiesta malas. 1 de enero. Claro, una maravilloso, 1 de enero, muy por bien. favor. Exactamente, empieza el año con la asunción de Lula da Silva y además Bolsonaro abandonó el territorio latinoamericano. Sigue estando En Estados Unidos, todavía no volvió. Hay como una... o sea, se dice que la justicia de Brasil va a poner una instancia para obligarlo a volver para que pueda responder a las acusaciones que lo vinculan con el... asesinato de Mariel, ¿no? Asalto al Capitolio. Con el asalto en realidad con la invasión al Plan Alto, al edificio del Plan Alto y a otros edificios de gobierno. Capitolio de Estados Era el Unidos. otro, era el otro fascista. Pero era ahí, misma cosa. Es la equivalencia, un es poco de la, manual, Sí, claro. sí, la importación de ese episodio de Brasil. Total, de hecho fue 3 días antes del aniversario, Claro. o sea, hay un símbolo ahí también, como total. de la horda de derechas. Y el chabón vestido igual del vikingo. Exactamente. Cuando fui para las elecciones, para el balotaje, Tenemos un archivo. Brasil, no me quemes, hablando con militantes del PT y del MST allá, hablaban de que efectivamente la idea del PT, una vez ganadas las elecciones, era meterlo en cana. Sí, A Bolsonaro. es difícil. O sea, es difícil porque es muy fácil en esos contextos que te acusen de antidemocrático, o sea, es ese tipo de movimientos, si bien uno puede analizarlo como que responden a la justicia y lo que nosotros consideramos que es justo y que debería estar en cana porque es literalmente así. Sí, o sea, hizo muchas reivindicaciones a la dictadura del 64, durante toda su campaña del año pasado desconoció la legitimidad del tribunal que se ocupa de organizar las elecciones, o sea, él hizo muchos actos golpistas. Ahora, ponerlo en cana, y no sé si no te puedes generar más problemas, digamos. Claro. No es que no lo merezca, digamos, obviamente, por supuesto. Pero bueno, esa es la primera mala noticia, que hubo un intento de golpe de Estado en Brasil a los pocos días de que asumió Lula. Y después, bueno, arrancamos lo que seguía, no arrancamos, digamos, seguía algo que hablamos acá el año pasado cuando ustedes también me invitaron, con José y con Camilo, que siguen las protestas en Perú. Correcto. Siguen las protestas en Perú, lo hablamos acá el año pasado, y hay un loop infinito en el que las protestas piden llamar a elecciones y lo que piden es renovar el Congreso y la Presidencia, que ahora está Dina Boluarte después de la destitución de Pedro Castillo, y los congresistas y la Presidenta no se quieren ir, entonces no dan la pauta, digamos, institucional para el llamado a elecciones que renueve los cargos. Entonces, quienes tienen el poder de renovar los cargos no lo hacen porque no quieren salir del poder. Tranqui. ¿Hace cuántos meses están en esa? Y desde diciembre, noviembre, ¿Cómo se puede sostener un país con tanta... no se sostiene. Claro. Están al horno. Están mal. Sí, está En todo protestas. mal, sí. De hecho, no sé, yo estuve por el norte y quería pasar a Perú y no ¿No te dejaban? mejor o sea, escuché muchos casos de gente que no podía pasar la frontera, el Machu Picchu cerrado, mucho caos. O sea, no creo que sea constante el nivel de máximo
digamos. Ujú, Sí, tensión. sí, quilombo, pero... Claro, pero no está, digamos, tranqui la cosa. Me parece destacable el caso de Perú como un ejemplo más de los que entran en esta categoría que Cristina viene enumerando hace tiempo. Y no solo Cristina, digo, el mismo en el Foro por los Derechos Humanos se vio a muchos líderes de Latinoamérica hacer esta caracterización, que es las instituciones democráticas están en un momento de mucha tensión y mucha crisis, donde parecieran que ya no nos representan, ¿no? Como no hay respeto. Sí, sí, totalmente. La derecha no está muy democrática en la región. Claro, digamos. ¿Vieron la O sea- foto? ¿Viste la foto que salió ayer de Macri con expresidentes y estaba el Moro también de Sí. Brasil? Sí, bueno, ese ese- la justicia. Cuidar la democracia porque te la afanaron en 2 segundos esos hijos de puta. Bueno, este encuentro en el que se produce la foto es un encuentro que surge como respuesta al grupo de Puebla. Claro. Claro. Es como cada grupo de líderes de la región, digamos, por derecha y por izquierda, organiza una especie de think tank, porque bueno, qué sé yo, el grupo de Puebla en realidad no es un think tank, pero sí es una especie de espacio de ideas y de Sí, espacio sí. de debates, y bueno, y ellos hicieron lo mismo. Con todos los líderes de ellos. ¿Y cuándo se cagan a trompadas? Y no sé, estaría bueno que pongan fecha. Pero que los muertos los pongan ellos, boludo. Claro. No, entre ellos, que se cagan a trompadas y a ver qué Claro, cagan, qué por sé yo. eso, por eso. Está bueno, está bueno. Qué fuerte. ¿Qué cosas habrán hablado, no? Tipo, ¿viste que un garrón la democracia? Es un garrón la democracia. Me los Sí, imagino no medio en sé. esa línea. O un listado de a quienes Porque- van a meter en cana próximamente. Sí, ¿viste estos populistas de mierda? Claro. ¿Y a dónde poner la guita ahora que se están cayendo todos los bancos? Che, ¿vos dónde tenés la guita? Yo estoy haciendo esto. ¿Cuál paraíso fiscal me recomendás? Claro, como- ¿Cuánto me das por tu mina? Lo que pago Sí. por ser mosca y estar ahí, a ver qué hablan, por Tal favor. cual. Entonces, en Perú, por ahora, No, la alarma de José es... En Perú, a las 11 nos pusimos en la alarma para que pase algo y nos olvidamos qué tiene que pasar. Uy, Entonces, no. está... Justo el otro día me pasó algo parecido con un evento en el calendar que no sé qué es. Ay, no. Claro, claro. Y lo dice comprar YTC y no sé qué es. Y lo pateo porque, viste, me da miedo que sea algo Claro, importante, claro. pero no Entonces, sé qué en es. Perú, por ahora no habría una fecha de elecciones para renovar cargos. Como 4, 5 o 6 veces se debatió en el Congreso proyectos de ley que piden el adelanto a las elecciones, proyectos de ley que impulsa el partido de Pedro Castillo, que también es el partido con el cual asumió Dina Boluarte, pero que ahora se abrió un montón. Y bueno, hay otros partidos de oposición que también impulsan digamos, estos pedidos. El problema es que tampoco hay como liderazgos políticos que bueno, que puedan generar un panorama de elecciones en el que vos digas, bueno, hay 2 modelos de país, 3 modelos de país, Claro. y hay una disputa en el que cada uno de estos supuestos líderes tendría el apoyo de una porción grande de la población. Eso no existe en Perú. O sea, no hay una propuesta, un programa político de transformación o lo que fuese. O sea, hay un montón de propuestas políticas, pero ninguna tiene el apoyo de la sociedad. O sea, Pedro Castillo, esto también lo hablábamos en esa columna, Pedro Castillo ganó con muy pocos votos. O sea, la primera vuelta con Keiko Fujimori tuvo, como se dijera, menos del 20% de los Claro. votos. Y se fue a balotaje y ganó el balotaje por monedas. Entonces, como que son líderes que tampoco tienen apoyo suficiente como para decir, bueno, tipo, la gente que los banca va a salir a hacer una manifestación para Claro. hacer que permanezcan en el poder o bancar esa continuidad de la legitimidad, porque pasaron 2 años de que asumió Pedro Castillo. Hay como un empate hegemónico, pero porque nadie tiene ningún tipo de apoyo, más bien. claro, Una especie de que se vayan todos. Que Totalmente es un que se vayan todos y Bien. la gente, digamos, la población en el Perú no cree en el sistema de partidos. Digamos, no hay legitimidad sobre ningún partido político y eso lleva a que no hay partidos políticos que tengan un contexto histórico, digamos, que se remonte mucho en el pasado, más allá del de Keiko Fujimori, bueno, que tiene que ver con su padre, que igual, bueno, ella intenta marcar algunas diferencias porque, bueno, su padre fue un dictador Sí. muy violento. Ella no es muy diferente igual. Pero, y aparte no dejó el apellido, o sea, No. es como que alguien con el apellido Menem quiera decir como no, yo no tengo nada que ver Claro. con eso. O sea, ella igual no dice no tengo nada que ver, pero sí dice, bueno, es como una modernización de este proyecto. Bien. Pero hay como una crisis de legitimidad de los partidos políticos que ninguno puede juntar 4 votos para hacer un proyecto de país que logre ganar unas elecciones con apoyo suficiente como para mantenerse y cumplir el mandato, que es lo único que no está pudiendo Estamos pidiendo suceder. eso nada más, ¿eh? Claro, hace años que no sucede eso en Perú. Entonces también como, bueno, cuando hablábamos de si Bolsonaro tiene que ir preso o no, como que estas cuestiones también, cuando hay vacíos de liderazgo, y tampoco está bueno. Claro, no, se complica todo. Tampoco está bueno para la democracia.
Así que bueno, vamos con una buena para... Dale. Remontar, por favor. Gustavo Petro, recientemente asumido presidente de Colombia, está a full con las negociaciones de paz. Tiene un proyecto que se llama Por la Paz Total, Colombia por la Paz Total, y está yendo a negociaciones, a diálogo diplomático con el último, digamos, con la última rama de guerrilleros que no había ido al diálogo desde nunca, digamos, y hay como una buena percepción de los guerrilleros en relación al gobierno de Petro, que además es el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Wow. Sí, es muy impresionante esto para todos nosotros, que bueno, tenemos esa cosa como del péndulo, ¿vieron? De derecha, izquierda, Sí. derecha, izquierda. Bueno, en Colombia fue derecha, Siempre. derecha. Más derecha. Pero porque siempre hubo, bueno, imagino una criminalización en las ideas de izquierda, Total. pero hubo muchos procesos como de dictaduras y demás que buscaron desaparecer ese sector de la sociedad, o genuinamente no existe. No, hubo, o sea, la lucha guerrillera, que también tiene mucho que ver con el narcotráfico, existe porque la izquierda no tiene un espacio político legítimo Claro. a través de, bueno, contexto de dictaduras que persiguieron mucho estas ideas, pero sí hay algo de pensar que en el marco de este nuevo gobierno quizás sí se puede ir al diálogo con el Estado, que también es algo que pasa mucho con otros debates en América Latina, por ejemplo con los pueblos indígenas, que por ejemplo en Chile con el gobierno de Boric durante 5 minutos hubo cierto como buena energía para las negociaciones, hasta que de repente los indígenas dijeron, si vos no vas a responder como yo quiero que respondas, entonces vos sos un representante más. del Estado más, y el Estado es mi enemigo, porque el Estado permanentemente me persigue. Claro. Entonces, bueno, veremos, pero en principio se ve bien, estas negociaciones de paz están avanzando mucho. ¿En qué consiste un acuerdo de paz para los colombianos? Bueno, en 2016 el presidente que entonces estaba, Santos, hizo un acuerdo de paz que llevó al Ejército de Liberación Nacional y a las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a entregar las armas. Eso es tremendo, porque las armas es como un símbolo muy importante de la guerrilla, obviamente, y era como el símbolo, además de las imágenes eran espectaculares, no espectaculares, pero eran muy impactantes, de la gente yendo a dejar las armas al Estado. Ay, no lo puedo Wow. creer. Como en Ecuador pasó hace poquito, ¿no? Que hicieron en el estadio esa, como que decían a la gente, traigan las armas al estadio ese, y la gente llevaba un estadio. Es como si lleváramos a lo Monumental todas nuestras armas. Claro, Tipo, tremendo. qué fuerte, chaval. Sí, es como que devuelven al Estado el monopolio de la fuerza. Muy simbólico. Legitimar el Wow. Estado, Sí, perfecto. claro. Mierda. Claro. Che, ahora que se me acaba de ocurrir, ¿no estuvo Petro en el foro de los derechos humanos? Sí, Tampoco no. estuvo Boric. Y es que vieron que los presidentes que estuvieron fueron más que nada expresidentes. Sí, sí, sí. claro. Sí. Mati Colombati Mujica. decía muy bien como que era el recital de las leyendas, como era el de Spinetta, la banda eterna, Las sí, bandas era como así, eternas, como los hits. sí. Y claro, En sepia. esta nueva generación no pareciera estar en ese. Y igual tienen mucha afinidad. Sí. De hecho, Lula tampoco estuvo, y Lula es Cierto. parte muy importante del grupo de Puebla, y creo que tiene más que ver con que son presidentes en funciones. Están y bueno, ocupados. si bien Alberto participó, la que hizo más participación fuerte en Argentina Cristina. fue Cristina. Sí, total. Bueno, igual eso tiene otros. Sí, igual sí, es- otro. pero bueno, de eso vamos a hablar también, pero bueno, creo que tiene que ver con eso, no con como descreer del grupo. No, claro. Porque también no es un foro diplomático, como decíamos recién, no es un espacio de toma de decisión, no es un Claro. grupo multilateral, es un espacio de debate. Entonces, Claro. bueno, qué sé yo, mandan unos delegados y listo. Me gusta mucho Petro, la verdad. Petro me encanta a mí. Me da ¿Nos esperanza. gusta Petro? A mí da me esperanza. encanta Petro, Yo es ya no- re ambientalista. Claro. Y se replanta. La otra vez cuando fue a la ONU metió un discurso muy Sí, piola. estuvo- Lo fue recomiendo, interesante, lo sí. recomiendo. Igual, está bueno. Tengo miedo igual, porque... Sí, se porque vuelven después ustedes como uno que, cree bueno. y después Boris. Yo con ¿me Boris, entendés? claro. Bueno, Con te- Boric, yo me acuerdo que Ivana Sherman siempre me decía, ojo con Boris, Ojo con ojo Boris. con Boris. Es demasiado lindo, Sí, cuidado sí. con Boris. Pero Petro ya cumplió más de 100 días de gobierno y viene metiendo unas reformas Sí, muy está interesantes, bueno. hay Ya. manifestaciones a su favor. Reformas es un montón aparte. Sí, O sea, reformas. Es agarrar la lapicera de verdad. Total, y está, todo el tiempo, labura mucho el tipo. ¿Y el apoyo popular lo acompaña? Sí, el apoyo popular lo acompaña, o sea, obviamente tiene mucha oposición porque las fuerzas conservadoras en Colombia están, digamos, fuertes, pero sí hubo como un agotamiento del modelo neoliberal con Duque, Claro. que, bueno, las protestas de Colombia del 2019 fueron, Sí, terrible. bueno, un antes y un después en la historia de Colombia, y que también Total. son fundamentales para que podamos hoy hablar de este gobierno. Así que sí, a mí me encanta Petro. Aparte, creo que esto que señalabas, como es el primer gobierno de izquierda, hace como que haya como, no sé, el primer amor, como el primer... Claro, y sí. está bien para Latinoamérica que haya un país que tenga esa sensación, porque nosotros estamos cagados a palo. Que corra el horizonte de lo posible.
increíble. Bueno, pero ahí Exactamente. es verdad, pensamos lo mismo de Boric, boludo, un Swiftie. Bueno, pero está hablando. bien ilusionarse. Sí, pero para mí Bueno, Petro tiene más, o sea, hasta ahora por lo menos, si comparamos el primer tiempo del gobierno de Boric, a esta altura Boric ya estaba hecho mierda. Claro, claro. Y además hay otro factor, que es que Boric perdió mucha legitimidad y mucho poder con el proceso constituyente. Sí, lo hizo mierda. El Sí. proceso constituyente lo mató, porque Sí. era como, bueno, viste, vos tenés un proyecto de constitución nueva que es... digamos, flores y muchos espectacularmente, colores, o sea, sí, sí. era un montón, era derechos indígenas, derechos Sí, LGBT. fuiste por todo, amigo. Sí, y no es que, o sea, el proceso ese no lo hizo él, pero él salió de ese proceso también. Entonces, como que el rechazo a ese proceso también un poco fue el rechazo al Ay, modelo no. de Boric. Sí, bajó un cambio, dijeron. Sí, y para mí también Petro se planta con más fortaleza para lidiar con las fuerzas de Colombia. Claro. Para mí, Petro, por lo menos en lo que da en la imagen, tiene como así más fuerza política, como de control, de capaz como más tipo Néstor, como Bien. que vos decís, bueno, salió de la nada, es nuevo en lo que está haciendo, pero vos ves que puede hablar con los empresarios, Cintura. manejar unas cosas, meter unas reformas, el Congreso lo aprueba, la gente hace una manifestación a su favor. Bien. Sí, Bueno. también Sí, se y tiene Bala- que comer algunas malas, como intento de asesinato a Francia Márquez, atentado contra su vida, que bueno, las derechas que hablamos ahora. Sí, la naturalidad de las cosas. Del fascismo. Pero bueno, se ve bien por ahora, por lo menos. Bien. Vamos con Petro. ¿Podemos quizás algún día hacer medio como un mapita de ir poniéndoles estrellas a los presidentes? ¿Como de la escuela? Claro, como Una puntuación. Sí, y como cuando termine el año vemos quién la ganó? rompió más. ¿Y qué, Me gusta. ¿Y qué hacemos? Le damos, Presidente latinoamericano del año. Y le damos un premio. Claro. Le hacemos o llegar. hacemos un desfile con una... No, nos cambiamos la nacionalidad porque vamos a estar en pija nosotros. Antes. Es todo para definir a qué país nos vamos a exiliar. Exactamente. ¿Te sale el acento colombiano? No, parce. No, parce. Mala noticia ahora, ¿no? Mala noticia. Oh. Vamos ahí con el recurso 3. Tengo miedo. En Francia, Macron está... Bueno... No. Los No. mejores amiguitos están re en una los dos. Yo pobre. pienso, realmente, chicos, menos mal que ganamos el mundial, boludo, porque si no, al horno. Te juro. Acá estamos viendo la represión de las protestas en contra de la reforma previsional que viene discutiéndose en Francia desde hace 3 meses. Corta. Hace 3 meses y más de 2 meses que hay protestas, al principio pacíficas, que intentaban acompañar a la parte del Congreso que estaba en contra de esta reforma. que Tengo una además- pregunta. Sí. ¿Ustedes se acuerdan cuando se discutió la reforma previsional acá? Sí. Que bueno, salimos a la calle, todo fue Correcto. medio épico. ¿Discutimos durante 3 meses eso o no? No. Me parece que fue tipo una semana a la otra. Se venía a venir. No me bueno, acuerdo. Se veía venir, o sea, como que en el Congreso decís lo una estaban- Sí, como socialmente. No, lo estaban, o sea, lo estaban tratando de instalar, me acuerdo, principio mediante discursos, mediante los medios, como tratando de instalar la necesidad de una reforma de previsional y bla, 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 pero en definitiva el proyecto fue como, no, tomá, pum. Y ahí fue como la reacción sí, y popular. quisieron meterlo bastante como por abajo de la mesa, juntando una mayoría que no sabíamos que tenían y no lo lograron finalmente. No, sí, lo que digo es como, bueno, qué importantes son los tiempos sociales para discutir las leyes y las reformas, porque si no Correcto. Sí. podríamos haberlo... Sí, También sí. Francia es un país de los europeos que más calle tiene, digamos, Claro, que más claro. protesta social en las venas tiene. Exacto. Sobre todo contra Eh, Macron, aparte. Sí, sí, además a Macron, o sea, pasa algo interesante, que es que Macron no pudo meter la reforma a través del Congreso, por eso lo metió por decreto, Claro. que es que lo corren por derecha y por izquierda. Marine Le Pen Me suena. por derecha. Como Alberto, pero, bueno, la, son pero la amigos. izquierda está muy fortalecida en Francia, no es Claro, como la claro. izquierda acá. La izquierda juega más alto que la izquierda acá, quizás también porque lo más a la izquierda que hay, digamos que lo que sigue a la izquierda es Macron. Claro. Pero bueno, la cuestión es que Macron metió la reforma finalmente y La reforma es que eleva la edad de jubilatoria, ¿no? sí, se eleva la edad jubilatoria de 62 a 64 años y se aumentan 2-3 años para la cantidad de años de aportes que vos tenés que tener para poder jubilarte. Ahora son, Ok. digamos, van a ser 43. O sea, Ok. y aparte de excusa, entiendo yo, bueno, la excusa, el argumento es que como creció la expectativa de vida,
Bueno, Labura más. laburemos un Labura poco más, hijo de puta. Pero realmente, ¿cuál es la...? ¿Por qué se manda con esta reforma? Hay una cuestión fiscal. Hay una cuestión fiscal y también hay una cuestión como de equipararse con la Unión Europea, porque Francia es de los países que más baja tiene la edad jubilatoria en la Unión Europea. Claro. Pero sobre todo es una cuestión fiscal. Para mí quiere ajustar caja, hacer Claro. unos números más tranquilos y bueno. 43 años de aporte tenés que tener en Francia. Oh. Claro. Ah. Y pará, Bueno, y tenemos igual. algo, por ahí no te quiero comprometer con esta pregunta, si No, no lo está sabes no bien. pasa nada, pero digo, ¿cuál es la situación del mercado laboral en Francia? ¿La gente consigue trabajo registrado? Mira, no tengo datos específicos. Retirate. En Europa... Retirate. Era una trampa. Chao. No, en Europa igual el empleo es alto. Claro, general. pero registrado, porque... Sí, esa sí, es la pregunta, el en realidad. empleo, sí, sí. Ok. O sea, Sí, no, están pagando desconozco el- el detalle, pero Porque acá me sería- suena que está bien el panorama. digamos. Claro. Excepto quizás por los inmigrantes que tienen ahí. Claro. Que... Sí, pero eso, digamos, nadie está pensando en Claro. eso, no, nunca. Está más, o sea, me imagino que está más vinculado a la situación guerra-Ucrania, digamos, ¿no? Sí, la cuestión de los refugiados sí, bueno, hay mucha No guita de que los ponen inmigrantes, ahí, claro, sí, sino la plata. Totalmente, bueno, en realidad todo el panorama global está atravesado por la guerra en Ucrania, o sea, todo lo que vamos a hablar ahora tiene que ver en mayor medida o menor medida con la guerra en Ucrania. Ahora en un ratito vamos a hablar de Putin y de Xi Jinping Ay, al sí. respecto. ¿Es una buena o una mala noticia esa? ¿Y qué te parece? ¿Cómo la ves? ¿Qué te parece? Bueno, y sobre Francia, para cerrar, Sí. hay un detalle que a mí me parece como bastante ilustrativo y que me parece como hasta, no sé si bien, pero pseudo buena noticia que tiene que ver con que, o sea, no es la primera parte de la buena noticia, pero París se llenó de basura porque ahí en el recurso 4 vimos que no. Mierda. los recolectores Parece de la esquina de mi basura casa. Están de paro. hicieron paro Tremendo. con todas las protestas que se están haciendo y de repente empezó a pasar esto y bueno, a mí me parece que hay una cuestión medio interesante de este punto, primero que rompe con el imaginario romantizado de las metrópolis europeas. Sí. Y un poco me gusta que se curtan en sentir la Oh, basura que ellos mismos Sí. producen. Y segundo, porque se puede leer en clave ambiental, si lo También, pensamos, porque es como un poco que poder ver de manera real y concreta qué pasa con la basura que nosotros producimos. Porque para nosotros es muy fácil que sacamos la basura al final del día Tal cual. y esa basura no existe. Se va, más. desaparece. No existe más. Entonces, bueno, como realmente la pregunta por qué, ¿a dónde va? ¿Qué pasa? Es una pregunta del ambientalismo y que me parece que este tipo de situaciones ponen sobre la mesa, bueno, el volumen de lo que producimos. Sí, como- sobre todo sí, porque sí. hay un montón de herramientas al alcance de la mano de todos nosotros para reducir la Total. cantidad de basura que emitimos y, digamos, no lo hacemos porque no hay conciencia ni políticas públicas que estén incentivando eso. Tal ¿no? cual, tal cual. Hagan compost. Claro. Eh, Reciclen también. Reciclen y La hagan pavada. compost y literal se reduce la basura de manera violenta cuando Sí, uno hace sí. esas dos cosas. O sea, Mal. pasás de tirar 3 bolsas a tirar una y hasta la mitad porque ya la querés sacar porque tiene olor feo. Y en paralelo exigirle al sur global que acepte su responsabilidad por Al emitir. norte. ¿Qué dije? sur. Ah, el norte global, sí, eso. Bueno, que asuma su responsabilidad Infiltrado. por ser básicamente los principales emisores de carbono hace Total. años en el mundo. De hecho, hay como un fenómeno muy alarmante para nosotros del sur global estos últimos tiempos, que es que el norte exporta la basura para Sí. que la traten países del sur Sí. global. ¿No lo hizo Es Springfield absurdo. eso? Y sí, en los Simpsons. seguro. Que Bueno, sí, claro. Homero le descava las ciudades aledañas a Springfield a que tiren su basura en Springfield. Claro. Es exactamente. Bueno, y vos tenés que pagar para Buenos recibir la Aires lo basura, es hacen. tremendo, sí. Buenos Aires, de hecho, lo es hizo. muy común, Excelente. y nada, es como medio bueno. Okay, El basurero del ¡Bárbaro! mundo. Ay, buenísimo. Del granero al basurero, sin escala. Ya que tenemos la Amazonía y nos tenemos que chupar todo el carbono que ellos producen, ahora también tenemos que tratar todos los residuos que Bueno, ellos dicen que la generan. basura de algunos es el tesoro de otros. Quizás estamos ahí. Sí, bueno, veremos. Ahí hay unos dólares en la basura, Claro, unos se- euros. Se tiran ahí. No, lo que sí podemos exportar es quizás el modelo de trabajo de los cartoneros, ponele. Sí. Claro, Sí. recopiladores urbanos. Y los Siamse, ¿Siamse ves? Sí. Sí. No sé, digo, modelo político-social Correcto. gremial. Sí, sí. Tal cual, tal cual. Ojo, Francia. Chequealo. Anoten. Anoten. Bueno, y- Siguiente mala noticia. Siguiente mala noticia, hubo un comunicado de Laura Richardson. ¿Quién es Laura Richardson? Generala del Comando Sur de América Latina. Ah, sí. que picantísimo. La que estaba re interesada por nuestros recursos naturales. Esa, bueno, hizo un videíto Ah, diciendo, un hecho. no, bueno, sí, los recursos naturales de América Latina, bueno, son claves para nosotros, para nuestra política exterior. No vamos a cesar nuestra injerencia en esta zona, de hecho la vamos a aumentar. Como muy así, o sea, de hecho no es nada nuevo, digamos, no es nada que
sorprenda, Claro, pero claro. es fuerte que te lo digan así en la la cara. cara. Sí, Pero- ya está, chicos. Sí, Pero ellos no- sacan y la la chamulla, carita. ¿viste? No estábamos aislados del mundo. Claro, Sí, ¿viste? Mauricio dijo que estamos aislados del mundo y esta persona dice... Nos ahora, quieren nosotros- meter la basura, nos quieren sacar los Claro, recursos. De repente estamos recontra. ¿Qué está pasando, hermano? Pará, ¿eso tuvo algún tipo de repercusión, por ejemplo, en nuestro país en términos diplomáticos? No. Nadie respondió. Ok. Mejor, igualito Todo bien, cantidad. Laura. El gobierno tenemos de tanta Alberto tiene digamos, unas propuestas de diplomacia muy interesantes en general. De hecho, Es verdad. yo suelo decir que, decimos en Mate mucho, que el modelo de... o sea, Alberto Canciller es mejor que Sí, presidente. recontra. Total. Recontra. Totalmente. ¿Le gustará? Para mí le re gusta. Para mí debería seguir como canciller. es donde él se halla para mí. Ojo. Hablando el otro día, lo decíamos en la la columna, diplomacia. es donde él interpreta mejor la. Y bueno, él la es política. operador, perdón, pero... No, Y- igual, sí, total, la rosquita. Sí, sí, totalmente. Entonces, lleva algunas propuestas que son bastante innovadoras. Por ejemplo, una moneda corriente del modelo de política exterior de Alberto, que lo dicen todos los discursos que dan todos los foros internacionales, es el canje de deuda por clima, Sí. la renovación de la estructura financiera global, que son todas, digamos, estructuras de la macro multilateral que después nos impactan de manera directa en la vida cotidiana a todos nosotros. Y bueno, y como... lo que pasa es que acá en América Latina, en general, pero en Argentina en particular, no cuidamos nada de nuestros recursos naturales. O sea, el litio lo vendemos casi sin impuestos. Del triángulo del litio, que tenemos más de la mitad del litio de todo el mundo, en Argentina somos el país de los 3 países que producen litio que lo venden con menos impuestos. Es una cosa como absurda, es como si fuera 2% de impuesto. Estamos regalando. Y encima, o sea, ahora hay algunas propuestas de que se va a industrializar más y Morales está ahí haciendo mucha campaña con el litio de Jujuy, y también ahí en Salta, pero no hay mucho como... Porque vos decís, es un recurso que no pueden conseguir de otro lado, Sí, boludo. sí. Querete un poco. Cobrale más, Querete claro. un poco. Y es un querete un esfuerzo poco. clave para la transición energética que están pensando en los países del norte global en vez de, o sea, nosotros no lo estamos pensando porque no tenemos un mango. Digo, ellos sí. Nicolín no estaría de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero no importa. Y digo, dale, ¿no? Tenemos un recurso estratégico a nivel económico también. Sí, es que además es finito, entonces cuanto más tiempo pasa, más clave es, o sea, más difícil de conseguir es. Entonces, como que no sé, a mí me angustia un poco cómo Sí. lo desaprovechamos. Y sí, porque aparte cuando hablamos de soberanía hablamos de estas cosas también. Sí. O sea, Sí, Sí, o sí, principalmente esto. y además hay un debate sobre si la exportación de este tipo de recursos naturales, que al final terminan siendo recursos finitos que tenemos en la tierra, que cada vez son más difíciles de sacar, que cada vez es más, tipo dañino para nuestro ambiente extraerlos, ¿hasta qué punto son un atajo hacia una matriz energética más amigable con el ambiente? Sí, o no son más explotación a costa de más Sí, o es mala distribución de los ingresos, digo. Una Siempre. mirada antropocéntrica, diríamos. O sea, que se centra en el humano como si la naturaleza estuviera a disposición de que las personas agarremos lo que necesitamos de la naturaleza y no entendernos como nosotros parte de la Parte. naturaleza, Claro. y que lo que hacemos de la naturaleza lo hacemos sobre nosotros y sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros territorios Bueno, que sin habitamos. Me ir más parece- lejos, seguimos describiendo nuestra especie como la especie dominante de este Claro. planeta, en vez de, por ejemplo, la especie responsable de este planeta que podríamos Ay, ser. qué bien, está bueno. Lo inventé yo. Todo lo que es los cambios discursivos, Camilo, No, me está encanta, muy al pie de está cañón. reconstruido. No, bueno. pero me parece que es también la discusión, porque me pasa que para mí es la discusión más convocante que tenemos como generación hoy en día, es hablar de estas cosas. O sea, qué tipo Sí. de matriz productiva queremos, qué tipo de desarrollo buscamos y cómo vamos a hacer para que el planeta no nos mate a nosotros, porque indudablemente va a seguir existiendo, no va a Sí. explotar el planeta Tierra, o sea, nos va a matar a nosotros. Nos Con vamos a morir. pandemia, con No, virus, con lo que y- sea. Y va a seguir intentando. todo nuestro plástico ahí. De hecho, Sí. es como el tema de virus, como... y si no, aparte no. Bueno, no importa. Pero, Mira, ¿sabes? virus. No, pero- Y también hay una no, los piojos. El tema de virus, dijiste. Ah, bueno, flashé. Hay una cosa muy convocante respecto al discurso ambientalista que tiene que ver con entenderlo en clave social principalmente, Sí. ¿no? Me parece que ahí hay mucho lugar para las izquierdas de Argentina y de Latinoamérica, de decir, che, ojo que los primeros damnificados en esto son los sectores populares, las clases más bajas, Totalmente. las mujeres. Creo que es el gran punto de solidaridad internacional Sí. que se puede tejer tipo para las próximas Pero yo generaciones. Bueno, ¿no y sienten que hace falta como renovar cierta dirigencia para que eso suceda? Porque yo no veo a los que Bueno, están pero mira, ahí. Petro
Bueno. Es una brújula para nosotros como región en ese sentido. O sea, Petro plantea un discurso muy avanzado en materia ambiental. Ay, lo Plantea... tengo que escuchar, chicos, estoy re out. Ok. Sí, Dale. sí, sí, podemos Después hacerlo. pasame cosas. Sí, Estudiamos, sí. estudiamos. Y nada, creo que puede ser una punta ahí. Pero sí, igual hay algo del lamentalismo que tiene que ver con lo micro y con lo comunitario, que sí tiene que haber un liderazgo más local. Sí. Como decía José. El otro día, perdón, y con esto cierro. El otro día señalaba, cuando hablábamos con el compañero Dani de Bolivia, que Bolivia y Ecuador tienen en su constitución el tema del buen vivir, y donde ya como que asumen como país, como nación, la importancia de que la tierra tiene derechos. Es Tal como cual. que le asignan derechos como si fuese una persona a Es la tierra. súper interesante Sí, eso. está re bueno. Los derechos de la naturaleza y bueno, y también que son sociedades donde los pueblos indígenas tienen más incidencia en la vida política. En Ecuador y en Bolivia, ambos países. Entonces tenemos, digamos, la narrativa del buen vivir es un discurso indígena que viene mucho de las mujeres indígenas que hablan del buen vivir y también que es algo como que tiene que ver con la reivindicación del goce, de decir que nada, que por no ser pobre no quiere decir que tenés que vivir mal. Ay, total. Y que no puedes hacer nada que te genere placer o que te genere un bienestar. Y bueno, que es interesante que en estos países donde son donde este sector de la población que existe en todos los países de América Latina, por lo menos con estos discursos, desconozco más otros pueblos indígenas del mundo, pero por lo menos acá es una parte fundamental. Y también hay un tema ahí con que nosotros en la protección, en las políticas de protección del ambiente, tenemos algo como de aislarnos de cierto, por ejemplo, proteger un bosque es sacar a las personas. Y los pueblos indígenas, y eso tiene sentido porque nosotros somos, digamos, capitalistas que no podemos relacionarnos con el ambiente de manera saludable, pero los indígenas dicen, nosotros somos guardianes del bosque, de la tierra, de los lagos. Entonces nosotros protegemos el ambiente, ¿no? O sea, sacarnos a nosotros no solo nos deshabitas y nos desalojas, sino que además no estás protegiendo nada. El que lo daña sos vos, no es la especie humana. Claro. O sea, no es intrínseco al humano destruir el ambiente, que es súper interesante ese Muy tema. piola, sí. Eh, Vamos con la buena noticia. Vamos con la buena, hablamos un poquito antes, pero se hizo el Foro Mundial de Derechos Humanos acá en Buenos Aires. Bueno, no es que el estado de los derechos humanos esté muy bien, que digamos, No, pero no. lindo evento, che. Sí. Grande. Un Lollapalooza. Un Lollapalooza. Progrepalusa. Mi gusto, sí, totalmente. El Lollapalooza de los derechos humanos. Faltó participación ciudadana, chicos. Yo estuve ahí y eran un nicho del nicho del nicho, la Y verdad. bueno, pero estas cosas. Y bueno, no, pero digo, es una crítica a futuro también. sí. O sea, tampoco estaba muy claro cómo hacer para ir, ¿no? Cómo se No, quería no, la participar. convocatoria fue bastante floja en Sí. ese Sí, sentido. sí, sí. Y ¿Para además qué era tipo hacemos toda foros? inscripción previa y qué sé yo, y que 8 cuartos. Y bueno, nada, hay que seguir molestando, pero Total. también porque había paneles interesantes y Sí, todo. recontra. Digo, Pero signo de los tiempos. Me parece que algo parecido a lo que señalaban ustedes en el 8M, ¿no? Sí. Siento. Como que. Claro. ¿Cómo invitas a la gente a comprometerse y a participar activamente del fortalecimiento democrático? Sí, Claro. Qué buena frase que acabo de la verdad que sí. Para clipear. para decir. Clip. Dámelo y mandáselo a Cristina, a ver si. sí. No, perdón. Bueno, sí, pasó el foro. ¿Qué tal? Sí. No, el foro en realidad lo quería mencionar así como por arriba. Hubo varios discursos de líderes latinoamericanos. ¿Te gustó alguno mucho más que otro? No, o sea, no, en sí me pasa un poco con este encuentro, con estas reuniones del Grupo de Puebla, que es que se repite mucho. Sí, son caseros. Cristina bueno. igual estuvo impecable para mí. ¿Sí? ¿Qué opinan? A mí me pareció la misma anécdota de siempre. Sí, o sea, sí, es que es eso. También igual hay algo O como sea, hay de... una nostalgia muy fuerte de una Latinoamérica Pero- que fue muy fuerte y muy Sí. progresista y que avanzó Pero muchísimo, es- pero... Que también se apoyó en el boom de las commodities, que ahora no puede suceder de Claro. vuelta. No, y esa además está que es lo que escrita- más en cuestión está por parte de las izquierdas o los progresismos que Exactamente. formamos Sí, parte sí. de esa coalición electoral. Sí, y perdón. además, perdón, que me pasa también que, o sea, me pasa generalizado, que está muy difícil la explicación del cómo vamos a volver a ese escenario. Claro. Yo creo dos cosas. Por un lado, que en este escenario en el que estamos ahora, que es bastante desalentador, a veces es necesario que aparezcan ciertas voces de la referencia política, recordamos que hay un horizonte más allá posible. Y en ese sentido, la caracterización que hace de que los progresismos, los liderazgos de los progresismos están dormidos, disciplinados, Sí. aburridos,
tejiendo relaciones que van más para la derecha que para los intereses de la izquierda y de el verdadero pueblo, me parece que esa voz es necesaria que aparezca. Ahora, sí es verdad que nuestro horizonte de lo posible no puede ser volver a un pasado donde la Argentina se inscribía en un contexto internacional completamente diferente al que estamos ahora, ¿no? Ya no se puede pensar en esa Argentina, en ese mundo, porque el mundo es otra cosa. Digo, Xi Jinping y Coso. Xi Jinping igual, Sí, total. Es un escenario global muy diferente, pero sí hay algo como para mí de que se vuelve ese discurso porque también ese discurso devolvió a algunos presidentes a la región, como Petro, como Boric. Es verdad. Está Arce en Bolivia. O sea, hay algunos escenarios. Bueno, el hecho de que haya triunfado Pedro Castillo en Perú. Como AMLO. Sí, pero en ese sentido, AMLO, totalmente. ¿No sentís que a eso se refería Cristina como si estamos en un contexto similar en términos de Latinoamérica, pero que esas dirigencias, digo, Petro es el único que está con la lapicera en la mano optando por políticas de reformas de verdad? Arce tuvo que hacer una coalición por eso, amplísima. digo, para hay pero, disciplinamiento qué sé yo, de los progresismos. Sí, hay un momento en el que transan. O Claro. sea, es inevitable eso. Sí, pero no solo transar, sino dejar de pensar como qué modelo justamente eso, de producción queremos, qué modelo de social queremos, ¿no? Como... También es verdad que no todo es responsabilidad ni de Cristina ni de los presidentes. No, digo, pero ¿no? sí es que responsabilidad de nuestra clase, o sea, de nuestra dirigencia política pensar qué país queremos. Al Yo menos no- convocarnos a pensar. Bueno, Claro. sí. Sí. Al menos. Terminó re abajo. Concluían ahí. Llámame. Llámame que yo estoy dispuesta. Chicos, mándenos un buen texto. Pero podemos entrar un poquito a Rusia, Xi Jinping, o Podemos. tenés o hay más. O sea, ¿Qué tenías? podemos intercalar el orden y está ¿Cuál era la perfecto. mala noticia Sí. anterior? Quedaba una. Se empieza a picar Ecuador. Oh. La podemos saltear si quieren. No, dale. está dale, buena, dale. Ecuador, está buena. Ecuador está bien. ¿Qué hace Rafael Correa? ¿Qué pasa en Ecuador? Hubo unas elecciones de regionales y de referéndum, de un referéndum que había propuesto el presidente Guillermo Lasso, Ajá. de derecha el presidente, Sí, tarado. que Es un tarado, Lazo, lo odio. Neni, fíjate. Argumentá. por favor, dame más, quiero saber. No di información, solo adjetivizó. O sea, el antiperiodismo. Esto es periodismo de No, calidad. no soy periodista, eso lo digo, soy comunicador social. Peronista dijiste. No soy periodista, dije. Entendí peronista. No. Bueno, Lazo. Bueno, y cuestión que en estas elecciones no le fue muy bien a Lasso, se ve que fue un tarado en la De hecho. y quedó bastante debilitado, lo cual mostró un avance del progresismo del partido de Rafael Correa, como bien mencionabas. Pero esto no le gustó una mierda a la derecha mafiosa que tenemos en esta región en este momento y empezaron a asesinar líderes tipo del progresismo, así mataron 5 alcaldes o 5 personas que estaban electas para alcaldes Mierda, ¿cuándo pasó esto? durante enero y febrero. Mirá, no me enteré. Puedes ver mi resumen de internacionales Claro, en YouTube. sí. Lo voy a ver, lo voy a Hay que estudiarlo. Che, pero el nivel de violencia política que tenía Ecuador, ¿era este? ¿O de repente tipo hubo un salto? ¿Cómo fue? Es así, el año pasado hubo unas protestas muy tremendas de la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que bueno, ahora retomó las protestas, digamos, después de este escenario que les contaba recién, que, bueno, es bastante polémico. De hecho, habían detenido a Leonidas Issa, que es uno de los líderes más importantes del movimiento. ¿Cómo se llama? Leonidas Issa. ¿Leoninas? Leonidas. Wow. Ah, Leonidas, como el de Esparta. Bien. Exacto. Y bueno, en este escenario, como hablábamos recién de Chile, los pueblos indígenas no tienen mucho, digamos, no tienen una imagen muy elevada del Estado, como del Estado de derecha en este caso igual. Entonces, bueno, hay mucha violencia en estas protestas, siempre hay personas digamos, muertos en las protestas y no fue la excepción en este caso, porque también asesinaron a Eduardo Mendúa, que es ahora otro líder del ambientalismo, que además, curiosamente, llevaba mucho la militancia contra el petróleo, contra las petroleras y las minas, lo cual, bueno, nada, no es muy sorprendente teniendo en cuenta que esta es la región que más líderes ambientales asesinados hay en el mundo.
Entonces, bueno, la violencia está presente, no es nuevo, digamos. Claro. Lo que sí, igual esto es impactante. O sea, 5 alcaldes asesinados así. Hay como un Sí, nivel o sea, de imagínate tolerancia, como, claro. o sea, imagínate que 5 candidatos a intendentes de la provincia de Buenos Aires aparezcan Sean asesinados. asesinados. Es tremendo, sí. Con- sí. y hubo como 15 atentados que, digamos, de los Fallaron, cuales realmente. solo 5 No, es terrible. con explosiones a autos y esas cosas. Es terrible, es Sí se terrible. nota eso, como que en Perú, Ecuador, Bolivia hay como una tolerancia por parte de la sociedad a ese tipo de violencia tan grave que en Argentina pareciera no, Para mí, no tener un correlato. para mí es más el costo de no tener una representación política. Claro. O sea, Claro. la gente está dispuesta a pagar ese Claro. costo porque no hay representación política. Y la derecha tiene mucho miedo, o sea, la represión Claro. policial responde al miedo de la dirigencia que piensa que las protestas van a sobrepasar. Claro. Y bueno, y también en Perú, Dina Boluarte está siendo juzgada por los 60 muertos que hubo en las protestas Exacto. en enero. Así que bueno, en este contexto Lasso perdió mucha legitimidad y quizás enfrente a un pedido de juicio político. Bien. Están Mierda. discutiendo si, o sea, pasó de una comisión del Congreso al Poder Judicial y están ahí como en un ping-pong institucional que todavía con pinzas, o sea, no con pinzas, es real eso. Lo que pasa es que después, cuando se termina de aprobar institucionalmente, lo tiene que votar el Congreso. Claro, como pasa Ok. acá, con la Corte Suprema. Exacto. O sea, Ok, todo ok. bien con la iniciativa, pero después hay que tener mayoría para llevarlo adelante. Exactamente. Ok. Así que bueno, y la segunda Plato tenemos... fuerte. Arrestaron a Greta Thunberg. No. Tenemos un Cierto. videíto Hablando de también. la criminalización de la protesta. Es bastante tranqui el video. Sí, se fue re contento, Ah, se fue casi sí. sonriendo. Sí, es una manifestación en contra de la minería a cielo abierto en una ciudad en Alemania, en Lützerath. Se está cagando de risa, mirá. Y se caga de risa. Exactamente, ese es el comentario que yo hice sobre esto. Literalmente a la vez cagándose de risa, como que no se quiso mover, entonces la tuvieron que llevar. Por supuesto, esto fue todo un circo, digamos, no estuvo, Sí. o sea, estuvo en el calabozo como mucho una noche y ya está, viste, listo. Pero bueno, hay toda una cosa muy performática de cómo mostrar la respuesta policial a la manifestación ambientalista, que incluso en Alemania hay mucho lugar a la manifestación ambientalista, como no es un lugar donde no existe ese debate, donde no esté... De hecho, en Europa, en mi opinión, a falta de problemas más graves como tenemos acá, hay Claro. mucha discusión sobre la cuestión Claro, ambiental. claro. Comprate un problema Ahí- honesto, como claro. dice. No, para mí es un problema honesto. Lo Sí, que pasa sí, es que la sí, dirigencia sí. acá no lo reconoce. toma en serio. Claro. Y también tenemos problemas de corto plazo. Sí. Que bueno, el cambio climático es un problema de corto plazo, pero Sí, qué sé yo. no, yo creo que es como una falta de conciencia social también. Esto, somos muy pocos los que estamos asociando el impacto que genera el cambio climático con los conflictos sociales. Claro. Y hay una cosa de pensar que hablar de reciclar es tipo, no, entonces discúlpame, pero tenemos que pensar cómo generar divisas, no Claro, podemos sí. ocuparnos de esto. Como si no fuera lo mismo. Como si no O fueran sea, de la es lo mano las mismo, claro, respuestas total, también. O total. como pues, si no pudieras prestar atención a dos temas al mismo tiempo. Claro, como, tipo, Claro. es como cuando en serio. perdimos las legislativas y dijeron es culpa del feminismo. Bueno, chúpame la pija. Es joda, boludo. Tal cual. Joda. Y después la arrestaron de vuelta en febrero. Sí, sí. Parece que es como superfo igual. ¿no? Sí, ¿Un será- poco? y bueno. Está Y- bien, es la forma en la que tiene para Sí, visibilizar los también, conflictos. como claro, que- ahora también está como intentando, en mi opinión, capaz salir de esa imagen que ella tenía de una niña Claro. Toda inocente que hace Está en una su faceta- juega, claro. En su como- faceta Miley Cyrus. está en su faceta de adolescencia, sí, sí, Breaking total. Ball, claro. Tiene 18 ahora, una Ah, cosa así. qué chica. Ya va a Eh, poder ser funcionaria. Bueno, pero antes algo. era más pendeja todavía. O un poquito Claro, más, Está capaz bien. tiene 20, pero está por ahí. Después la vamos a hacer diputada. está Claro. bien. Sí, Sí, presidenta. sí, Estaría presidenta. bien. Ojalá. Ojalá. La banco, la banco. La Greta. Sí. Bueno, la feliz es que la ONU informó que el último año se registraron menos emisiones de carbono que las esperadas. No, esto ¿Le igual crees? no estoy de acuerdo con que sea algo bueno. O sea, ¿No? es Ahora voy a decir por qué. ahora me interesa mucho esto. Ahora, listo, ya terminó el momento de la noticia feliz. El punto es que igual son más altas que las que deberíamos Claro, generar. Sí. primero O eso. sea, Pero ahora, o sea, para aclarar la noticia, entonces la ONU dijo, bajó la cantidad de subida. O sea, como que claro, estaba- como que bajó, fue menos que lo especulado que iba a haber para el 2022. Bien. Ahora están reunidos estas semanas estuvieron reunidos los científicos del IPCC, que es el grupo de científicos que hace el informe anual de la ONU sobre el cambio climático. Nada, no es que esté nada bien en ningún sentido, pero por lo menos, bueno, como como la noticia es, hay una mínima desaceleración de el crecimiento, digamos, brutal de las emisiones de carbono. ¿Y eso es por política, se le adjudica a políticas Sí. ambientales? Bien.
Sí, o en general como... Sí, o sea, no podríamos son decir... cuestiones como de, bueno, no, porque tuvimos un año más No. de... ok. No, también habría que ver cómo interfiere la guerra, ¿no? Y el cese de la producción de países como Ucrania y Rusia, no sé, se me ocurre. No, en sí, en la guerra no dejan de producir, o sea, capaz Ucrania un poco, pero Ucrania, ¿no? Rusia no deja de producir y Rusia produce gas, o sea, Claro, ahí hay hay bocha de bastante emisiones emisión. y ahora incluso están viendo de que o sea, todo el gas que no le está exportando a Europa a través del Nord Stream, que ahora también vamos a hablar de eso, hubo reunión con Xi Jinping y se lo va a exportar todo a China. Entonces, y nada, y también hay mucha... digamos, los impactos ambientales, o sea, existen impactos ambientales de consecuencia de la guerra, por ejemplo, que Alemania retoma la actividad nuclear. Claro. Que bueno, eso, si bien no tiene que ver con emisiones de carbono, sí, bueno, se generan residuos que nadie aclara cómo se van a tratar Claro. y que se guardan en barriles de cemento en la tierra y ese cemento se va resquebrajando más rápido de lo que podemos pensar en qué vamos a hacer con esos Claro. residuos. Y cuando esos residuos tocan el agua, estamos al horno, básicamente. Y yo decía que para mí no es tan bueno porque es una excusa perfecta para decir, bueno, tranquis con esto de la transición energética, estamos bien. ¿Qué? Cuando en realidad hace una semana la misma ONU dijo, chicos, si sube 1 grado más la Tierra, nos vamos a morir. Sí. Entonces es como contradictorio y sumando este dato que decía Inti Bolomo la vez que hablaron en Futurock, Sí. de que el IPCC igual no deja de ser un organismo internacional que requiere sus informes requieren de la aprobación de Estados Unidos, digamos, De de los las grandes países potencias partes, del claro. mundo, Sí. que son principales responsables de la catástrofe climática que estamos viviendo. Sí. Nada, no quiero decir no creamos en el IPCC porque aparte es el único norte que No, tenemos. son académicos independientes Sí. la mayoría, o sea, es verdad que lo tiene que aprobar Estados Unidos, pero no son, digamos, peones de la ONU. No, los que lo no, escriben. totalmente. Son Sí, sí. académicos de universidades Sí, de todo son el mundo. informes recargados de 50 páginas que están buenísimos. Están buenísimos, o sea, sí, son compilaciones de artículos. De sí. todas maneras hay que seguir profundizando, digamos. Sí, Que haya sí. menos. Sí, en esa discusión, o sea, ni un paso atrás, a eso voy. Exacto. Bien. Tal Bien. cual. Bueno, se cumplió un año de la guerra de Ucrania. No, No. chiques. No, estaba muy complicada la cosa, no parece que fuera a terminar. Es como cuando empezó la guerra, yo me acuerdo esa noche de febrero que empezó la guerra y todos pensábamos que no iba a invadir y invadió igual Rusia. Y todos pensamos que iba a ser rápido porque Rusia iba a ganar la guerra muy rápido, pero Occidente le tira armas y armas y, Y plata. plata y plata y plata y plata a Ucrania, entonces Ucrania resiste. Las ciudades de la parte este de Ucrania, que es donde está el conflicto, están hechas bolsa, o sea, las imágenes son terroríficas. Y bueno, y Rusia avanza en el territorio, lento, pero avanza en el territorio de Ucrania. Hace poco Putin estuvo en Mariupol, que es una de las ciudades clave de la guerra, y una de las ciudades que está en la región del Donbass, que son las repúblicas que para Rusia son las repúblicas separatistas, que quiere decir que que se anexó además hace poco, que las reconoce como que en realidad son separatistas y responden a Rusia. De hecho, la mayor parte de la población en esa región habla ruso, no habla ucraniano. Wow. Y por eso también Zelensky había enloquecido y quería prohibir hablar ruso en Ucrania hace unos meses, y hubo toda una movida que básicamente Rusia denunció rusofobia. Y bueno, y se empieza a investigar el atentado al Nord Stream, que es un punto bastante interesante. Juan Elman hizo un newsletter y una columna hace poco en Cenital Newsletter, Turrock la columna, sobre este misterio, porque en octubre del año pasado hubo una explosión en este gasoducto que conecta Rusia con Alemania a través del mar Báltico, donde Rusia mandaba todo el gas a Europa, bocha de gas a Europa, que eso se cortó con la guerra. Habían hecho unas extensiones que ya estaban listas para usar y todavía no se habían empezado a usar, y cuando con las sanciones económicas y cuando avanza toda la cuestión bélica, se corta ese suministro de gas, como que Europa dice: yo a vos no te compro nada. Y bueno, y de repente en octubre, una explosión con buzos, que vos decís, ¿qué pasó ahí? O sea, porque una cosa es que no lo usen, ¿viste? Otra cosa es explotar un gasoducto que provee gas a todo un continente que está carente de gas, o sea, que necesita ese recurso para generar calefacción, para cocinar, para su economía. Y aparte, gas y explosión. Sí, sí, no suena sí. bien. Bad No, combination. era en el abajo del mar. Bueno, El los gasoducto es tipo, sí, total. Pensá en los Ni- peces, ni- por favor. Ni quiero pensar en eso. Igual el gasoducto no estaba en uso, entonces no sé si... Ah, ok, perfecto. Digamos, Ah. fue más la cuestión del atentado que la cuestión del impacto. El impacto, Claro, ok, claro, bien, bien. claro.
Y bueno, y hubo una investigación de un periodista que fue premiado con el premio Pulitzer que dijo que Estados Unidos hizo esa movida. Que fue Estados Unidos la que explotó el gasoducto. Nice. Además, en la investigación, el tipo como que te muestra que, vieron que la información de los vuelos es pública, que uno puede en Google mirar dónde están los vuelos de Sí, cualquier De persona cualquier en todo persona. momento. Sí. Y bueno, y ahí la investigación decía que si vos te fijas en esos mismos días había unos aviones yanquis dando vueltas por exacto el punto donde estaban. Uy, Por returbio. supuesto, la investigación dice que fue Jake Sullivan, que es uno de los asesores de seguridad más importantes de Estados Unidos, el que comandó esta operación, que Biden tardó 6 meses en decidir si lo quería hacer. Bueno, por supuesto, la Casa Blanca lo desmintió, dijo que ellos no tenían nada que ver, que no tenían algo así, y ellos adjudicaron el atentado a un grupo de ucranianos no estatales, digamos, un grupo de ucranianos civiles, lo cual es medio extraño porque para hacer una operación así, para meter buzos a explotar un gasoducto en el medio del mar Báltico, Tenés que o sacar sea, algo de qué sé yo, financiamiento ¿viste? tiene que haber. Estados Unidos está sospechado de haber organizado un autoatentado para justificar una guerra y se le adjudica a una organización el atentado es a paramilitar Rusia. terrorista. El atentado es entre Rusia, o sea, es en un gasoducto compartido entre Rusia y Alemania. Claro, bueno, pero... o sea, Pero es un atentado hacia Occidente, podríamos decir. Claro, por eso es un atentado. Depende cómo lo mires. Sí. Bueno, pero es un autoatentado, o sea, estás afectando tus propios intereses como Sí, Occidente. Para qué sé yo. afectar a Rusia. Rusia dice, Para el canciller de justificar Rusia, la violencia. Claro, el canciller de Rusia, Lavrov, dice que Estados Unidos lo hizo porque el gasoducto ponía en riesgo intereses comerciales de Estados Unidos. Claro. Como que Estados Unidos quería vender gas licuado de unas cosas que ellos tienen para generar energía, que son 2,50, pero bueno, como que había un mercado ahí y ese mercado lo estaba consumiendo el comercio a través de este gasoducto, que además hablaba mucho de las relaciones bilaterales Rusia-Alemania y de las relaciones Rusia-Europa en general. Y bueno, y hay ahí como una disputa sobre qué pasó realmente, pero bueno, hace 2 semanas, en esta columna que les digo de Juan Elman, pasó un audio que para mí fue una joyita, que es Biden diciendo: si Rusia invade Ucrania, el gasoducto no va a existir más. Así te lo dice en la cara, te lo dice. Tipo, si yo voy, y dice, yo voy a asegurar que nosotros tengamos los medios para que este gasoducto no exista más. Para. ¿Quién lo dice? Biden. Lo dice Biden. Ah, jodido el Sí, asunto. Che, Así, pero qué... tranca. mm, Ok. ¿O no? Bueno. ¿Estamos? Sí. Vamos. No. Sí, me Ele. parece que sí. Buenísimo. Bueno, y otra opción es que, haya algún tipo de acuerdo diplomático. Obviamente todos los países quieren ser el país que media las negociaciones diplomáticas que terminan con esta guerra. Hay una movida con Xi Jinping que está de paseo hace unas semanas, mejor dicho. Se renovó su presidencia, o sea, el Partido Comunista Sí, correcto. y el Congreso de China hicieron sus 2 sesiones anuales y en esas 2 sesiones se renovó la presidencia de Xi Jinping en su cargo por 5 años más. Y en este marco empezó a hacer metameeting con Europa, se fue a ver a Putin, que es la primera vez que viaja a Moscú desde el inicio de la guerra, y se va a juntar con Olaf Scholz, el canciller alemán, y también se va a juntar con Pedro Sánchez. Y lo único que no está apareciendo mucho es Estados Unidos, o sea, el único con el que no está teniendo meeting es Estados Unidos. Anthony Blinken, el secretario de Estado, iba a viajar a China y al final lo canceló por el desacuerdo que hubo sobre los globos chinos, no sé si se acuerdan Sí, de sí, eso. Sí. Un perno esa discusión, la verdad. Sí. Así que, bueno, como que un poco cuando China presentó un plan de 12 puntos para la paz en Ucrania. Este plan iba bastante en línea con una propuesta de Lula da Silva, que viene diciendo que quiere terminar con la guerra desde hace meses. En plena campaña ya venía diciendo que la guerra genera crisis en el sur global, que la guerra genera crisis de alimentos, crisis de energía, que a nadie le conviene y que hay que terminarla y que el compromiso de él es con la paz. Y en un momento Macron le dijo, ¿viste? ¿Por qué no mandas unas armas a Ucrania? Y Lula dijo, no, mi compromiso es con la paz, no con mandar armas. Claro. La guita yo la pongo en alimentos, no la pongo en armas. Así que bueno, hay ahí quizás una especie de bloque. También podemos, alinear estos 2 países con el grupo BRICS, que ahora veremos también si se reconfigura con la presidencia BRICSA. de Lula. Claro. ¿Cómo? O el BRICSA. El BRICSA, ojalá. Y nada, o sea, veremos. Lo primero que es interesante es que si bien Estados Unidos y Occidente en general desestimó la propuesta de China para generar Para la un paz. propuesto de paz, Rusia no dijo que no. Ok. Lo cual es una de las pocas veces que pasa. En general Rusia desestima los intentos de diálogos de paz porque se hacen en
países súper occidentales, súper alineados con la OTAN, si no son miembros de la OTAN. De hecho, hace unas semanas se hizo en Europa, en Austria, una reunión de la Comisión de Seguridad, un organismo multilateral que agrupa a Rusia y a Estados Unidos y a muchos países europeos, que bueno, que también, lo que intentó hacer Austria, que es bastante neutral, que no es miembro de la OTAN, intentó que se sentaran a negociar, ¿viste? Rusia y Ucrania. Entonces, básicamente, Rusia mandó una delegación y la mayoría de los países europeos se bajaron de la cumbre, incluido Estados, o sea, no incluido, pero además de Estados Unidos, porque había participado Rusia. Entonces vos decís, ¿cuál ámbito diplomático? Claro. O sea, Sí. el que vos querés nada más, el que lidera tu amigo. Claro, la puta madre. Entonces es medio frustrante el proceso. Así que no sé, ¿no? ¿Hay esperanza igual? ¿Vos dirías? ¿Le ponemos una estrella a Rusia? Raro decir eso. Habla al mundo, Viole Weber. ¿Hay esperanza, Viole? Por lo pronto no. No, Viole. Perdón, me encantaría poder decirles otra cosa. Tengo una noticia feliz para cerrar. Bien, vamos, bien, dale. Y para cerrar, vamos con los recursos 7 y 8. Tenemos para subir la serotonina algunos animales que sobrevivieron al peligro de extinción Bien. por ahora. Pam. Tenemos el lince canadiense, que es Bien. básicamente un gatote. Gatitísimo, Precioso. Y la mariposa azul. Muy que bien, mariposa. pensaban que ya se había extinguido y reapareció. Y estamos todos muy felices. Qué lindo. Como Bien. Peter Lanzani. Renace la esperanza en el mundo. Hay mariposas azules. Como siempre. Gracias, Viole Weber, por venir. Excelente. Un placer, gracias a ustedes. Soy re